nombre es Matilde Farinango y estoy como coordinadora de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública en asocio con UNICEF. Salió de aquí de que era importante de empezar a formar a jóvenes en comunicación social. En ese sentido, pues a través de la coordinación con los cabildos comunitarios, obviamente al frente el GAT parroquial, se buscó a jóvenes de aquí de algunas comunidades y entiendo que también tenemos una compañera de Cotacachi, al cual en esta convocatoria que lo hicimos pues hubo una buena acogida y una buena participación para que a través de los jóvenes en estos procesos de formación que han venido desarrollando conjuntamente en coordinación con los cabildos, para que a través de ellos se vaya pues también haciendo un trabajo de comunicación en sus comunidades. Dentro de sus compromisos justamente lo manifestaron que estos conocimientos no se van a quedar con ellos, sino van a buscar los espacios y los momentos de poder replicar, de manera que estos mensajes de salud que muchas veces no calzó y no calza del que quédate en tu casa, sino más bien que ahora con todas las realidades que hemos tenido, lo vayan reforzando al interior de sus comunidades, porque definitivamente el tiempo pandémico no ha terminado y consideramos que desde los diferentes espacios, desde los diferentes colectivos, desde los diferentes grupos, es importante de seguir armando y tejiendo esta red que lo concluyeron los compañeros del día de hoy. Entonces sí es importante, ¿no?, que no siempre los mensajes pueden ser tan universales, es importante también tomar en cuenta estas realidades socioculturales que tenemos y por eso la importancia y la emoción de tener estos compañeros jóvenes que sabemos muy bien que lo van a hacer un trabajo dentro de sus comunidades de mejor manera. En este momento vamos a poner un acuerdo y un compromiso cada uno y cada una del taller de producción. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? En nuestra comunidad, en nuestro espacio, con nuestras familias. Para mí es lo que aprendí, poner en práctica y seguir aprendiendo más. Bueno, mi compromiso sería aprender cosas nuevas, ¿no? Aprender a transmitir las emociones y sobre todo a expresarme mucho más. Bueno, mi compromiso sería apoyar a mi comunidad con los conocimientos que se adquirió aquí en el taller. Mi compromiso de igual manera sería apoyar en mi comunidad, en los altos parlantes que hay en mi comunidad, yo que sé, tal vez haciendo un audio con este coronavirus que estamos viviendo. Con el que se ha finalizado este taller, yo me comprometo en todo lo que he aprendido, tratar de indicarles a mis hijos, a mis familiares, y si es que puedo hacer algo por la comunidad, por la parroquia, encantado. Y lo que sí veo que tengo un buen grupo de amigos, y espero que cuando les necesite alguna cosa o necesiten de mí, estemos prestos para ayudarlos y colaborarnos en este tema para lo que es la locución. Para mí, la verdad, me ha servido muchísimo, por cuanto de esto yo totalmente desconocía, no sabía nada del tema de lo que es la comunicación, no sabía ni cómo es de grabar. Entonces me voy bien agradecido y felicitarles mucho a los señores instructores que nos han dado de la mejor manera, nos han explicado bien, todo bien. Muchas gracias. Para registro, su nombre, por favor, y su cargo. Alberto Cachimuel, presidente del GAT San Rafael. Don Alberto, hoy terminan un curso. ¿De qué se trata? Es de comunicación comunitaria, es tratar de reforzar los conocimientos que tienen en cada una de las comunidades, los jóvenes, y un poco con los compañeros de Churo, quienes son los encargados de enseñarle el aprendizaje a nivel de la radio comunitaria, a nivel de audio, a nivel de manipulación de amplificaciones, afinación de voz, video, con la finalidad de que en cada una de las comunidades los jóvenes que están presentes o personas que están capacitándose tengan una idea o una noción de cómo podemos comunicar en las comunidades, en los altos parlantes, cómo debemos socializar alguna normativa de la comunidad. También queremos fortalecer nuestro idioma, hermano, el quichua en sí, en cada una de las comunidades, para que se comuniquen con los taitas, con los mamas, de una forma más
veraz o concreta con estos conocimientos, impartirán en cada una de las comunidades con sus líderes, con su grupo de jóvenes, y impartir estos conocimientos y hacer una réplica, ¿no? Esa es la idea, de que no se quede solo con esta capacitación, sino que ellos mismos sean los voceros de esto, y en que en cada una de las comunidades tratar de crear y fomentar lo que es de la comunicación social, y que es sumamente importante en cada uno de nuestros comuneros. Sí, a veces es un tabú mencionando de que la comunicación solo hacen las partes altas o las personas de arriba, no. Y en realidad no es eso. Nosotros también, como bases de las comunidades, tienen todo el conocimiento y la capacidad, y entonces nosotros como GAT parroquiales darle ese empuje nomás, ese empuje de la creatividad que tienen ellos, y darle algunas aplicaciones, y para que a futuro o a largo plazo sean futuros comunitarios en comunicación, que sean a nivel nacional o puede ser a nivel internacional en sus diferentes áreas de comunicación, y ellos sean los voceros en las comunidades, y que comuniquen lo que se puede realizar a nivel de la pandemia, las prevenciones, los protocolos de bioseguridad, y cómo tenemos que cuidarnos con esta pandemia. Te presento a la primera. Ahora te presento a la segunda. 1, 2, 3. Ali chishi mashi Jessica. Ali llama kapani mashigo. Dios se lo pague mashi Jessica. Corte. Nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Cachimuel. Soy de esta parroquia San Rafael de la Laguna, de la comunidad de Cuatro Esquinas. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 22 años. ¿Estudiante? Sí, actualmente estoy estudiando en la Universidad de Otavalo la carrera de Gestión Social y Desarrollo. Primero, lo que tuvimos en el taller es lo teórico, ¿no? Ahí nos enseñaron cuántas partes tiene la comunicación, para qué sirve la comunicación. Entonces, mientras nos va enseñando esos guiones, nosotros igual aprendimos a sacar nuestros propios guiones. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita, lo que nosotros sacamos, nuestros propios guiones. Los sonidos de nuestras voces, ¿no? Más que todo. Cómo, en qué momento hacer las pausas, en qué momento hablar seguido, más que todo nos está enseñando cómo hablar en una prensa, cómo hablar ante el público, cómo hablar, yo que sé, en una radio, ¿no? Como locutor. El tema lo podíamos escoger cualquiera, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que escogieron sobre los voluntarios de aquí en la comunidad que están trabajando con la UNICEF. Por nuestra parte escogimos el tema de la COVID-19 que está afectando ahorita en esta pandemia. Y hay otros compañeros que escogieron el tema sobre la medicina tradicional. Bueno, me ha servido de mucha ayuda, ¿no? Esta capacitación, porque más que todo mejora mi voz y ya no hablo así como antes solía hablar así. Ahora ya sé cómo hay que hablar, dónde van las pausas, cómo hay que seguir nuestro vocablo, ¿no? Como yo soy quichua también, y le dije si podía hacer uno en mi lengua quichua, ¿no? Y entonces me aprobaron esta lengua quichua. Estamos trabajando la lengua quichua y el español un poquito mezclado para que no sea ni tan solo quichua ni solo español. No debemos perder nuestras raíces, ¿no? Nuestra cultura, nuestra tradición, ¿no? Entonces, como yo soy quichua, tampoco podía dejarlo a un lado mi lengua tradicional, ¿no? Entonces, por eso es que les quise hablar en quichua y les dije si podía hablar en quichua y no me negaron. Pensé que me van a negar, les dije no, tal vez este es solo para hablar en español, pero no, sí me aceptaron mi lengua quichua. Entonces, si un vigilante comunitario la visita, no olvide darle información acerca de su familia y en caso de presentar algún problema de salud, comuníquese de inmediato conmigo, a cualquier hora del día. Los y las vigilantes comunitarios estamos para apoyar a la comunidad. Los y las vigilantes comunitarios estamos para apoyar a la comunidad. Este es un mensaje de los y las participantes del taller de fortalecimiento de capacidades comunicacionales con el apoyo del GAT.
Hola, mi nombre es José Mosquera, parte técnica de la producción audiovisual de Fundación El Churo, Educomunicación. Los talleres que estamos impartiendo son de producción radial comunitaria, conjunto con el Proyecto de Salud Pública del Ecuador y UNICEF. Fundación El Churo está facilitando una serie de talleres, no solamente en San Rafael, sino también en Cangagua, en Cayambe, con el objetivo de fortalecer primero a la organización social de estas comunidades y segundo, generar producción radial comunitaria, colectiva, con participantes, habitantes de estas dos comunidades. La comunicación entendida también como un derecho que promueve los demás derechos. De esta forma nosotros, desde la educomunicación, pretendemos generar una matriz grupal, es decir, que el grupo se cohesione y a partir de individualmente y colectivamente las necesidades que tienen puedan problematizar la realidad y generar desde ahí productos comunicacionales, en este caso cuñas radiales. Y claro, generar opinión pública desde las mismas comunidades es una necesidad primordial para que desde las mismas comunidades se entienda y se sepa cuáles son las necesidades. En la comunidad de San Rafael trabajamos con alrededor de entre 15 y 20 personas. Los participantes fueron entre jóvenes, mujeres, adultos mayores y adolescentes, quienes a partir de sus necesidades con el enfoque de salud se trabajaron 3 productos comunicacionales, 3 cuñas súper cortas. Los temas fueron salud ancestral con complemento de la salud occidental, el derecho al agua potable y prevención del COVID y también medidas de bioseguridad. Estos productos comunicacionales serán difundidos a través de todos los medios, las redes sociales, pero sobre todo también con la necesidad de ser difundidos por los 17 altoparlantes que hay en diferentes partes de las comunidades de San Rafael. Entender también que la comunicación como un ejercicio también es una prioridad y también es una necesidad y un acto político. Comunicar lo comunicable desde las voces de las comunidades. Yo creo que al final el taller no es un tema de enseñar, sino de compartir saberes, conocimientos y experiencias sobre todo. Nosotros también aprendemos muchísimo de todo lo que nos dijeron, de todo lo que nos contaron, de cómo era la vida aquí, de cómo era la vida en sus comunidades y nosotros nos llevamos muchísimo más de lo que ustedes creen que nosotros les dimos a este grupo de trabajo hermoso. A seguir trabajando, la comunicación es nuestro derecho, no es un servicio, no es propiedad de nadie, no es propiedad de unos cuantos, es su derecho. Y su derecho también es comunicarse desde sus sensibilidades, desde sus realidades, sus lenguajes, sus contextos y también pues es un espacio en el que podemos expresarnos y resistir. Así que gracias por esta gran red que hemos tejido, gracias por los buenos momentos, gracias por darnos su tiempo, por darnos energía y hoy pues les devolvemos eso con mucho amor. Así que nada, un aplauso para ustedes que son gente Ali kachingichu ñukanchipaq kuchita katiwaychi me gusta nisqapi llapipaychi kampanitapipas chasnallata killkaspa sakipaychi